Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Radio 13 Turismo, Son Turisticón. Yo soy César Castañeda. Y yo soy Armando Ríos Peter. Muy buenas tardes. Hoy tenemos de invitado a don Juan Carlos Arnao Ávila, un querido amigo y experto en turismo de muchos años. No de muchos años él, de muchos años de experiencia. Pues Bienvenido, estamos Juan Carlos. realmente contentos, mi querido César, de que esté aquí con nosotros Juan Carlos. Como bien dices tú, un experto, un conocedor, pero sobre todo alguien que nos puede ilustrar el día de hoy sobre cómo las nuevas tecnologías y cómo toda esta gama, este gran universo pues de interacciones que ocurren a través de la red, no solamente en Son Turisticón y aquí en Radio 13 Turismo con el webinar, perdón, con el Zoom que utilizamos, sino pues en un chorro de eventos y dinámicas que se han venido generando a través de la red y que obviamente tienen que ver con turismo. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias. César, también un placer estar con ustedes. Gracias, pues en la dinámica del programa ya saben que primero hablamos un poquito de la actualidad, de lo que está pasando. Es algo por lo que debo decirte, Juan Carlos, es algo porque siempre lucha nuestro querido César porque se puedan dar las noticias. Siempre queremos entrar con el invitado, pero el que le pone orden al proceso es el querido César. Recuerda que lo dijo Porfirio Díaz, orden y progreso. Orden y progreso, solo así. Mira, y se lo estás diciendo a César, que es un neoporfirista literal, ¿eh? de los neoporfiristas del siglo. Bueno, César, ¿qué cosas nuevas ha habido? No, bueno, pues creo que si la familia era numerosa y ahora la abuela parió, hablando de la situación mundial. Éramos muchos y parió la abuela, dicen allá en Guerrero. Así es. Creo que el tema de la problemática en Beirut pues es algo de alarma. Sin duda, este tipo de eventos y de hechos pues deben de considerarse en todas sus aristas, pero evidentemente en las condiciones actuales pues no ayuda para nada al tema del relanzamiento de la actividad turística, justamente porque nos recuerda, y así como aquí en nuestro país pues han pasado también muchos hechos pues delicados, nos recuerda que además de sobrellevar el tema de la seguridad sanitaria, pues está el tema de la seguridad a secas, ¿no? Que sigue siendo un problema muy grave y muy importante para el desarrollo del sector turismo en nuestro país. Bueno, y que para el caso mexicano, como lo comentas, pues desafortunadamente desde el 2005, 2006, cuando empezaron, digamos, hechos violentos, yo los recuerdo, pues haber estado ahí en Acapulco cuando empezaron estas situaciones de alta complejidad, de alto impacto y que se acentuaron a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón y que desafortunadamente se mantienen, pues si bien aquí en el caso mexicano no hemos tenido hechos, digamos, como el que tú comentas de Beirut, que han sido, pues, todavía no está muy claro qué fue lo que pasó, ¿no? Si tiene que ver con Hezbollah, si tiene que ver con un accidente, en fin, todavía son cuestiones que tienen distintas dinámicas, pero pues en el caso mexicano, ese cuentagotas que ha pegado duro al sector turístico, a lugares como Acapulco, como Cancún, pues que se han visto, digamos, involucrados en noticias de alto impacto por asesinatos, por homicidios, pues sí, bien lo comentas tú, nos recuerda la fragilidad de los lugares, la preocupación que esto le genera y al final del día a la gente y al final del día cómo esto le termina impactando al turismo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues vemos que el número de países o el porcentaje de países con fronteras que se van poco a poco abriendo va aumentando. Ya en mayo teníamos un 75% de países con fronteras cerradas, ya para julio tenemos un 53%. Y ahorita antes de empezar el programa nos decía Juan Carlos, ya hay gente que ya está viajando, ¿no? Ya están yendo a diferentes destinos, ya se está empezando a hacer un poco de promoción, pero bueno, pues todavía hay que tomar muchas medidas precautorias para que pueda ser una experiencia agradable, ¿no? Sí, y bueno, y obviamente, como lo hemos comentado también, las inversiones que esto ha significado, ¿no? Hemos visto, por lo menos en la Ciudad de México, se ve cómo los restaurantes abren al 30%, los que no tienen, por ejemplo, los que no venden bebidas alcohólicas, pues no les es costeable abrir, ¿no? Por eso ves tantos que antes estaban saturados para dar desayunos que hoy están cerrados. Entonces, digamos, la actividad económica, si bien se está reinstalando, pues tiene
su complicación, su complejidad en términos de costos operativos, pero bueno, pues ahí va la cosa, es un poco tratar de darle seguimiento a cómo esta pandemia, el sector turístico, el sector de los servicios relacionados con el turismo ha enfrentado pues este duro momento, pero siempre, y qué bueno que está aquí Juan Carlos, porque él nos va a poder dar, yo creo que noticias como siempre buenas, positivas, en la proyección de cómo hay resiliencia, cómo el sector turístico se está adaptando, pues de que la gente está sacando la casta, siempre lo hemos dicho, los empresarios mexicanos pues son chambeadores, son metones, ¿no? Y creo que están dando pues la batalla en un contexto complicado. Pero, ¿quién mejor que Juan Carlos para darnos un poco la nota de cómo ves las cosas en este momento, mi querido Juan Carlos? Muchas gracias. Bueno, mira, yo sí creo que se acaban de cumplir 4 meses de nuestro encierro. Al principio pensábamos que iba a durar como 15 días, ya nos dimos cuenta que no, y la evidencia nos está marcando que este es un proceso largo. Al principio sonaba a dramático pensar en 1 o 2 años, ahora ya lo entendimos que va a durar 1 o 2 años, y lo importante es adaptarnos, tomar las medidas para transitar efectivamente hasta que realmente surja esta vacuna, que aunque ya ha habido noticias en los medios que ya se tiene, efectivamente tanto la de Rusia como la de la Universidad de Oxford ya se cuentan, pero de que el laboratorio las haya aprobado a todo el procedimiento de maduración, comercialización y demás, sí faltan todavía 6, 8 meses. Así que lo importante ahorita es trascender, es decir, estamos como en una nube, como cuando cayó el meteorito en Yucatán, ¿verdad? Y que se ocultó el sol. Bueno, pues tenemos que adaptarnos durante esta sombra. Esta sombra sí va a durar 6 meses más al menos, pero el ser humano tiene sus necesidades, tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que educarse y también tiene que viajar porque lo traemos en nuestro ADN, así que seguiremos viajando y lo importante es informarnos, prepararnos a las condiciones más adecuadas para este viaje y pues transitar económicamente con estas dificultades, ¿no? No es época de bonanza, es época de supervivencia. ¿Sientes, Juan Carlos, que la gente, pues digo, obviamente después de estar 4 meses encerrada o parcialmente limitada en su desplazamiento, hoy la ves, digamos, animada a empezar a salir, a empezar a viajar, a hacer pequeños trayectos con la familia para estar en algunos destinos cercanos? ¿Lo estás, digamos, lo estás notando, lo estás percibiendo en las conversaciones, sobre todo a las que has dado seguimiento a través de la vía digital? Sin duda, fíjate que somos un país obviamente pues muy desequilibrado económicamente. Las clases económicamente fuertes han estado acostumbrados a viajar los veranos, julio y agosto, y mucha de esa gente, no te diré que el 100%, pero el 50% está viajando inclusive con su familia a lugares de recreo, por supuesto a los grandes hoteles que tienen ya su sanitización muy bien instalada y que le han dado esa seguridad. Y la mejor muestra es que los vuelos van llenos, particularmente a Los Cabos, a Cancún. El secretario Miguel Torruco puso en su Twitter hace 2 días, que también medio se lo criticaron, pero las multitudes que hay en el aeropuerto de Cancún, o sea, extranjeros para pasar migración y aduanas que duran hasta 2 o 3 horas, así que la gente sí está viajando en estos meses. También hay que recordar que tenemos 2 meses, 1 mes y medio de desfase de la epidemia de lo que pasó en Europa, y en Europa abrieron y ya están cerrando. Es un hecho que no está la normalidad allá, así que esta apertura leve de unas semanas que llevamos en México seguramente se tendrá que apretar, y yo sí se pronostica que los meses de septiembre, octubre y noviembre serán más áridos que de costumbre. Pues yo creo que esa es una buena noticia, digamos, dentro de las dificultades que hay, ver que poco a poco la gente empieza pues a salir, empieza a estar mucho más atenta a la posibilidad de desplazarse, porque, digamos, creo que es una señal que habrá que verla sin duda alguna, pues con tiento, con el debido, digamos, cuidado, porque a final de cuentas la pandemia no está controlada. Sabemos que México
desafortunadamente esta semana que arranca, pues ya trae consolidado ser uno de los 3 países con más muertes en materia de COVID. Entonces, ¿cómo sientes tú que vamos a tener que jugar con esta doble realidad? Digamos, con un contexto en el cual, tú lo comentas, ¿no? La gente empieza a querer salir, pero por otro lado sigue el tema sanitario pues sin un control claro. ¿Qué es lo que Estamos en el tendríamos peor que hacer? momento de contagios y de muertes. En efecto, entonces en esa condición, digamos, pero digamos, este programa lo hacemos semana con semana y esa aclaración la hemos hecho semana con semana. Estamos en el peor momento, o sea, desafortunadamente el crecimiento sigue siendo, digamos, a tandas aceleradas. No está claro, digamos, que el gobierno tenga un control sobre el tema. Ahorita estaba revisando algunas encuestas de la percepción de la gente y es algo curioso. Pese a que la gente siente que el gobierno no tiene bajo control el tema, pese a que el gobierno siente, digamos, que no estaba preparado y que no está preparado para atender el tema, ha venido incrementando su calificación positiva del gobierno. Es una cosa realmente extraña. Entonces yo no sé si es porque queremos verle bien buena cara a la cosa, pero lo trato solamente de tomar por lo que tú estás comentando. La gente, en efecto, empieza a salir, la gente se está en esta convivencia rara, medio delicada. ¿Qué es lo que crees que se tiene que hacer en un contexto complejo y, digamos, ambivalente como el que estamos comentando, Juan Carlos? Yo creo que en esta naturaleza tan compleja del ser humano, tenemos que actuar precisamente así con diferentes escenarios. Muy sonado en estos últimos días también la renuncia solicitada del subsecretario López-Gatell ¿Sí? por un buen número de gobernadores y el presidente de la República lo mantiene. Lo que la gente ya entendió es que no es un tema de gobierno. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos el gobierno está igual de errático en el manejo de la crisis, en España también, excepto los países estos dirigidos por las mujeres, ¿verdad? Que más o menos ahí la llevan, pero los grandes países, sus gobiernos no son los culpables, es decir, no ganamos nada matando al mensajero, como dicen por ahí. Entonces la gente ya entendió que si es un tema sanitario, que tenemos que esperar a que la ciencia encuentre las vacunas, pero como va a tardar, bueno, ya aprendimos lo básico, que tenemos que usar cubrebocas, que tenemos que guardar la sana distancia, que tenemos que lavarnos las manos y sobre todo, que es lo que le falta a México, es hacernos las pruebas, ya sean rápidas o no tan rápidas, y que haya esta trazabilidad, que esta palabrita en español no existe, igual que la sanitización, pero bueno, la trazabilidad es el anglicismo del traceability, que es el ver cuando una gente ya está detectada positiva, hay que aislarla, hay que ver con quién se reunió en los días pasados para contactarlos y acotar esa problemática. Eso lo han hecho muy bien países asiáticos con regímenes gubernamentales más fuertes. En otros países lo están haciendo y en México poco a poquito se va haciendo, pero con ese tema, sí la gente, como te digo, no nada más la gente rica, pero sí la gente rica sigue viajando, o sea, siguió viajando. ¿Por qué? Porque julio, agosto, entre que algunos tienen su tiempo compartido, su tiempo, su propiedad vacacional, o pues porque hay que salir, porque sí ellos tienen también la conciencia de que están igual de inseguros en su casa que en un centro vacacional. También el contacto con la naturaleza se nos ha dicho que es positivo, así que pues vale la pena ahora sí que sacar el piecito, porque también ya vimos que esto va a tardar, así que no nos vamos a quedar año y medio, 2 años en nuestra casa, tenemos que empezar a acostumbrarnos a salir siempre con estas precauciones, que eso es lo importante. Tristemente vemos también que no nada más es un tema cultural o económico, sino tal vez de juventud o de franca imprudencia, porque sí hay núcleos de la población que les vale gorro. Ya vimos en redes sociales, acabo de ver uno de California, donde la gente lo tomó como un gesto de libertad. No me pongo el cubrebocas y no guardo la sana distancia porque soy libre y mi raciocinio me dice que esa es mi voluntad y háganle como puedan. Ya lo O, dijo Darwin. ¿no? Pues, que sobrevivan. Oye, pero dentro de este contexto, justamente, pues cuando nos agarró, digamos, no sorpresivo, porque ya habíamos visto que en otros países estaba pasando y fue muy ingenuo pensar que no iba a llegar a México, pero bueno, así pasó. La gente
siento que como primera reacción se volcó sobre una extraordinaria oferta que se generó de conferencias, charlas, cursos, programas, reuniones virtuales en las que pues, personas que a veces había que viajar a Monterrey, a Cancún, a otros países para escuchar, pues estaban de pronto disponibles en nuestra pantalla y se han dado una serie de seminarios, cursos de capacitación, etcétera, que ya siento que hay mucha gente ahora sobrecapacitada porque tienes el tiempo y la disponibilidad para poder escuchar diferentes conferencias. ¿Y qué nos puedes decir de este fenómeno en el que Fermatur, a la que perteneces, ha estado pues, muy activamente participando y generando una serie de eventos muy interesantes con grandes expositores, por supuesto? Sí. Bueno, salvo que César anduvo por ahí seguramente y pues, digo, siempre hay un negrito en el arroz, ¿verdad? El derrame de talento también es humano, así que ni modo, es una sensación que todos tenemos. Ajá. Pues mira, yo lo que te diría es que yo creo que de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia es precisamente el invitarnos, y no invitarnos, sino que nos aventó de plano a esta revolución online. Yo siento que para el tema turístico ha sido muy positivo, porque antes, pues sí existían, acuérdense que en nuestra época, bueno, los que vivimos todavía el siglo pasado, se decía que eran las universidades Patito o los cursos por correspondencia del Instituto Patrulla. Así que todo aquel que estudiaba por correspondencia o después online era una alternativa menor de calidad secundaria. Hoy no nada más hay webinars, también ha habido ya pues, reuniones internacionales, mundiales, donde se toman decisiones, plataformas ya comerciales que están, o sea, sí estamos aprendiendo o estamos adoptando ya el tema online como una nueva práctica comercial, educativa, cultural. Que se va a quedar. Se va a quedar. Vimos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto y si no los invito, vean de veras lo de National Geographic, es maravilloso. Ya National Geographic tiene ya unas visitas online de todos los atractivos turísticos del mundo, que yo sí estuve aquí muy encerrado y tuve tiempo, y de veras hay cosas que están hasta más bonitas que yendo, o que yo realmente, a pesar de que he tenido la fortuna de viajar, hay lugares donde sé que ya no voy a viajar y con National Geographic me he metido, así que ese tema de invitar a reconocer todo nuestro mundo y la potencialidad del turismo se ha dado online. Y claro, hay muchos webinars que ahí platicaremos ahorita de, ahora sí un poco del top 10 o cómo han trabajado, pero yo creo que eso ha sido algo muy positivo, ¿eh? Bueno, yo rescato lo que tú estás comentando porque esta oportunidad que se ha abierto de que ahora el turismo, digamos, también pueda estar de manera digital, ¿no? Que es, a mí me ha tocado estar en casa y de repente pues, ver a mis hijitos visitando Luxor, no me acuerdo qué lugar estaban viendo de Egipto, pues la verdad es que también puede ser un tema de un proceso de capacitación hacia adelante, así es como yo un poco lo pensaba, es tener a niños que están capacitándose pues, para poderse convertir en turistas en el futuro, ¿no? Les está sembrando a ellos esta despertando idea, ese interés. Sí, este interés por haber visto en familia, con los papás, digamos, tal vez en un contexto agradable, un lugar que de repente se te genere la idea de que se convierta en un viaje cuando seas grande, cuando tengas ingresos, en fin. Digamos, yo creo que esto que estás diciendo tú puede ser algo pues muy, muy poderoso si es que la industria turística, lo reflexionaba yo esa vez, lo empieza a ver, pues, a ver como una suerte de siembra para lo que pueda seguir, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y precisamente en un poquito con este tema que platicaba con César antes del top 10, yo creo que sí vale la pena hacerle un reconocimiento. Por supuesto, FEMATUR, que es donde yo colaboro con Jorge Hernández Delgado, que es el presidente, y con el Colegio Nacional de Turismólogos, Hotelería y Gastronomía, que dirige Sergio Salmerón Manzanares, que él radica en Acapulco. Hemos tenido mucha Mi suerte. paisano que fue secretario de turismo y todo, le mandamos un saludo. Y sí, que es el colegio en donde se agrupan los licenciados en turismo. Yo no soy licenciado en turismo, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, pero ya llevo 25 años dedicado al turismo y reconozco y veo cómo la disciplina turística, desde el punto de vista académico, se ha venido fortaleciendo, reforzando, mejorando, y ahí el colegio
licenciados en turismo es muy importante. Entonces ya llevamos 30 con temas muy, muy diversos y para mi sorpresa, sí se puede medir también verdaderamente el rating, ¿verdad? Entre la gente que te ve en Zoom, la gente que te ve en Facebook Live y después todas las consultas que hay en las páginas y sí hemos visto un interés vigente y eso es muy positivo. Pero también me gustaría pues, mencionar rápidamente el Congreso del CENET, que fue siempre el CENET ha tenido ya los últimos 8 o 9 años congresos de altísima calidad, sin duda, pero en este hubo más de 2,000 participantes durante 9 horas y fue muy, muy interesante ver a 4 exsecretarios de turismo ahí debatiendo, ya todos los líderes y lo novedoso, que ya lo hemos comentado, pues los chats, que estos chats son muy democráticos, así que las alabanzas, pero también las mentadas están a la orden del día y ahí no las puedes ocultar, así que están muy divertidos. Pero también Sectur, la misma Secretaría de Turismo, tanto el tema de ICTUR, de la capacitación, como las reuniones de trabajo con el titular, se han multiplicado. Actual, que es la Asociación de Cultura y Turismo que dirige Armando Bojor, que es patrón, ha sido sorprendente el alcance que ha tenido en toda Latinoamérica con secretarios de turismo y directores. Hay lugares que yo en mi vida pensaba ir, como Antigua y como Barbados, que están de veras maravillosos. Y si me saco la lotería del avión, que ya tengo mi cachito, voy a ir a Antigua y a Barbados. Tienes tu dinero, Juan Carlos, en cosas que no existen. Bueno, No, pero bueno, soñar pues, no cuesta nada, así que ahí ya así tengo mi es. cachito. Pero También además, quiero destacar a Mexinca de Lourdes Muciño, que ha hecho muy buenos webinars dedicados a un solo atractivo turístico, a uno. Y ya trae también su buena carga de gente. Altavoz, que es el tema de nuestros 3 amigos, Edgar Morales, Marco Daniel Guzmán y José Antonio Platas, que se empezó también con la pandemia y se ha vuelto un lugar ya de discusión de los temas más calientes. Este domingo yo les decía que a esa hora, hace 50 años, yo veía Cachirulo y ahora los veo a ellos, ¿verdad? Es como algo bueno, no hay mucha diferencia. Es súper, sí, pues también hay mucha fantasía. Pero entonces tú dices que se están generando líneas de especialización al interior de la oferta global de seminarios, de reuniones y de eventos en línea y que se están dirigiendo clientelas específicas a algunos de estos eventos que se están manejando, ¿no? Así es, y yo creo que sin duda los estudiantes, los académicos, los consultores, ya los están utilizando como inclusive mecanismos para distribuir sus páginas. No vengo a hacer aquí publicidad, pero les recomiendo mucho el artículo de Rosario Graham sobre el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá y su impacto en el turismo, que tiene más de 50 cuartillas y que está, de veras, es toda una tesis, y ahorita pues ya la pueden consultar en la página de FEMATUR y en la página del colegio. Esos eran mecanismos que antes no había, ¿no? Tú te enterabas de tal estudio, tal circunstancia y era muy difícil llegar, ¿no? Es una de las ventajas. Pero yo sí creo que no nada más los webinars, creo yo que el tema online le va a pegar mucho al turismo. Yo espero que para bien, pero por ejemplo, pues yo también ya estoy un poco antiguo y me tocó ver cómo evolucionó el tianguis turístico. La primera feria internacional mundial, y vale la pena recordar, era el tianguis turístico de Acapulco. Lo inventó Miguel Alemán y lo utilizó como pretexto exactamente para inaugurar el Centro de Convenciones de Acapulco, que era una obra faraónica maravillosa que marcó, era así como el Dubái de hoy. Ese era el Acapulco de hace 50 años. Y bueno, impulsó e inspiró a Fitur, a World Travel Market, a ITV. Eso era porque era una especie de relaciones públicas y después se empezó a manejar como comercialización. Yo creo que efectivamente en el futuro eso ya va a cambiar. Ya la comercialización no la vas a tener que llevar a efecto en una feria normal. Fitur me tocó ver también los últimos 5 años, se decía que estaba en crisis y que ya iba hacia abajo, Hicieron algunos cambios tecnológicos y de orientación para poner un pabellón tecnológico, un pabellón de turismo médico, un pabellón de hotelería, y eso le dio oxígeno y otra vez Fitur iba para arriba. Ahorita el próximo año, las próximas ediciones,
pues realmente se hace una prueba de fuego y se están preparando para que sean de transición. El que no tenga dinero para transitar en este mercado unos 2 años, pues sí va a quedar fuera, pero sí creo yo que la comercialización va a cambiar y las ferias van a ser ya diferentes. Por supuesto, también los congresos. No nada más los congresos como el del CENET que ya dije, pero ahora pues va a haber congresos como los mismos de médicos o de arquitectos. Híbridos, ¿no? Todos ellos que también van a utilizar, al menos ya se dice que va a ser híbrido, va a ser una parte online y una parte presencial, porque también hay que ver que el tema presencial nunca será sustituible y que bueno, ¿verdad? Yo también quiero que volvamos a la vieja normalidad. Éramos felices y no lo sabíamos, caray. Esa es la parte. Podernos juntar y tomar un tequilita, ahora ni modo que cada quien se lo tome en su casa. Claro. Pero el otro tema último que es el que les quiero poner son las plataformas de venta. Estas plataformas pues van a estar buscando ahorita de dulce, chile y de manteca, y eso sí, primero es una inspiración de tanto joven tecnólogo que hay por ahí y que seguramente van a encontrar fórmulas inéditas que nos van a sorprender, como una última que nos acaba de mostrar Eda Morales el Castor, de una aplicación para habitaciones exclusivamente rurales y que le está yendo muy bien. Se habían hecho cosas similares en México en la época del Consejo del Desarrollo Indígena, ¿cómo se llamaba? El CDI, pero ¿Sí? no cuajaron, pero esta es una nueva idea de algún joven que la inventó por ahí y que el mercado es lo que te va marcando. ¿Esto qué quiere decir también? Te Pues puedes que ir a un lugar aislado donde no va a haber aglomeraciones y que sí, te garantice una cierta seguridad sanitaria. sanitaria y No, bueno, estás más... y que te garantiza una experiencia, en este caso, en el ejemplo que estás poniendo, rural, ambientalmente distinta, culturalmente en términos de aprendizaje, pues debe ser muy potente el estar en algún espacio aprendiendo a cosechar el mango o a, no sé, a cosechar la papaya, en fin, digo, son realmente cosas que te cambian la forma en la que entiendes la vida y que es parte de lo potente que tiene el turismo, ¿no? Exacto. Y otro tema importante son precisamente estas encuestas. Estas encuestas para ver lo que aquí ya asumimos, pero que ya me han llegado cuatro que se hacen ahora en un mes. Simplemente te piden tu opinión y ya tienen cierta representatividad que te permiten afirmar ya con datos duros si la gente prefiere tal o cual cosa, si está dispuesta a esto o aquello. Y antes eso tomaba mucho tiempo y no eran de fácil acceso, inclusive había que pagar por acceder a esos estudios. Hoy están a la disposición de todos y sí nos van a permitir pues dirigir y aprovechar estos cambios de conducta, porque con lo que tú decías ahorita, Armando, de veras hay mucha gente que en México, yo lo he visto, no conocen las Barrancas del Cobre ni conocen el Cañón del Sumidero y lo tenían perdido en su lista de próximos viajes. Hoy pues lo están retomando porque digo, ya también nos entró el dramatismo, ¿verdad? Y a lo mejor el mundo se acaba. Ahorita no han mencionado, pero hoy en la mañana hubo también explosiones extrañas en Corea del Norte, ¿no? ¿verdad? Sí, en Corea del Norte. Pues digo, sí, además de todo, mucha casualidad que ocurra así un día y una otra. tras otra, y vienen las elecciones de Trump. Total, Claro. que yo pienso que ya mis proyectos dentro de 5 años, mejor los voy adelantando para hacerlos dentro de 1 o 2 años. No vaya a ser el terremoto. Pero fíjate, a mí me parece realmente interesante cuando vemos esta oportunidad que ha significado la cuarentena o esta redinamización de la sociedad para pensar cómo va a ser el futuro y para pensar cómo se van encontrando áreas de oportunidad que bien entendidas y bien aprovechadas, pues pueden mejorar en gran medida lo que teníamos antes y tal vez hacer mejor las cosas, quitarle lo que hacíamos mal y perfeccionarlo. Ahorita solamente en la conversación han salido ideas, ¿no? ¿Cómo vas capacitando a los niños para que se vuelvan turistas, ¿no? Pues hay que intensificar algún producto que les vaya dando conocimiento, aprendizaje, ansias, digamos, de ir y de ver un lugar como las Barrancas del Cobre o como Luxor, que era el ejemplo que yo ponía, y cómo todo eso lo puedes ir estrechando con el manejo de Big Data. ¿Para qué? Para que cuando tienes tú como promotor turístico identificar, pues mira, hay 5 niños de ese perfil que están en tal lugar en la Ciudad de México, hay otros 8 que están de este tipo ahí en Tamaulipas y otros 6 que están
de esa naturaleza en Jalisco. O sea, hoy eso lo podemos hacer precisamente porque esta nueva interconexión digital te permite microtargetear, dicen nanotargetear al futuro consumidor que puedes tener. Entonces, bueno, es una gama de oportunidades enorme y realmente, pues el universo realmente pues, es ilimitado cuando te pones a pensarlo en ese sentido, ¿no? Si tú ves que esa persona ya ya hizo la visita virtual de Luxor o de las Barrancas del Cobre, le mandas la publicidad cuando ya se pueda viajar, obviamente es un cliente con mayor propensión a comprarte el viaje para esa zona, ¿no? Claro, si nosotros tuviéramos más presupuesto aquí en Radio 13 Turismo, pues ya estaríamos mandándole las pequeñas cápsulas del programa a esos niños desde ahorita, pues para después engancharlos y hacemos alianza ahí con Juan Carlos, ¿no? Hacemos un es negocio buena idea, compartido. aparte que ayer se anunció que la SEP va a hacer ahora muchísimas cápsulas, 400 millones de pesos se le van a pagar a las televisoras, así que hay que llevarles material, hay que llevarles cápsulas Pues sí, para que sí, sin duda alguna. Pero ibas a comentar algo, las Juan Carlos. pérdidas, ¿no? No, y fíjate, y otro tema que te quería comentar, hay un tema muy, muy importante que hay que resaltar, la sustentabilidad. Esta sustentabilidad que llevamos 25 años tratando con ella, pero honestamente desde el punto de vista comercial se veía ahí como algo también, pues que es el deber ser, pero espérate, no me estés molestando porque tengo que llegar ahorita a mis metas de venta, ¿no? Hoy sí, la sustentabilidad ha ganado importancia y aquí quiero yo destacar pues la labor que ha hecho Gerardo Corona y Betina Benítez en su webinar de todos los lunes de Quiero Aprender A, en donde han destacado de manera muy atractiva y muy práctica este tema de la sustentabilidad, o Sergio Rodríguez y Fernando Mandri con su congreso de sustentabilidad. Ya tuvimos a Fernando aquí en el programa. Qué bueno, ¿ves? Y cuando yo sí todavía transmitíamos de cabina. Otra vez no es publicidad, pero participen en su congreso, que va a costar 450 pesos, no es tanto, ¿verdad? Yo creo que sí vale la pena. Y es un congreso que antes era presencial, hoy va a ser en línea, y sí son temas muy atractivos. Yo por primera vez en ese congreso, hace 3 años, vi, y me llamó mucho la atención, todos los elementos estos biodegradables para el vaso, el popote, la cajita, que me parecía entonces una verdadera jalada, con todo respeto. Hoy ya es una realidad y con tanta comida para llevar, pues tú buscas que el recipiente sea biodegradable, inclusive y hasta los popotes estos que hay ahora que son comestibles porque están hechos de galleta, parecían una cosa fuera del mercado, ¿no? Y son muy importantes y se descubrieron o se promovieron en el Congreso de sustentabilidad que organizan ellos, ¿no? Fíjate, ahorita que lo dice Juan Carlos, a mí algo que me ha gustado mucho y de lo que he aprendido mucho de este proceso es cómo esta nueva forma de estar intercomunicados, hipercomunicados, dicen algunos, ¿no? Lo que te da es una noción también y una conciencia del amplísimo universo de cosas que se hacen, ¿no? O sea, nosotros empezamos este programa, lo traigo a colación porque alguna vez platicábamos con César lo importante y lo trascendente que es el turismo para la generación de empleo, para la generación de Producto Interno Bruto, en fin, y nos quejábamos o veíamos la preocupación de que el sector no estaba lo suficientemente articulado, que desafortunadamente estaba fragmentado, insularmente diseñado, en fin. Le comentábamos a Juan Carlos y obviamente al auditorio que cuando pensamos en el programa, pensamos en cómo articular la importante oferta turística que hay en México, lo que significa México como una potencia internacional en materia turística y que pensábamos que el programa podría ayudar a hilvanar pues estos fragmentos que a veces están desilvanados. Y la verdad es que la pandemia nos ha sido útil, o por lo menos para mí me ha sido muy iluminadora de estas grandes ofertas que existen, obviamente en el tema turístico, porque es un tema en el que estamos metidos, presentes, atentos, pero en todos los temas, ¿no? Ahorita que estabas comentando este webinar, la especialización, el especialista, los 5, los 10, los 20, los 30, las 100 personas que son del top 10 que puede haber en el mundo en distintas materias. Bueno, qué padre ha sido, o por lo menos para mí ha sido muy positivo, tener conciencia del gran capital humano que tenemos en México. Y tú ponías el ejemplo de productos, y específicamente, ¿no? El tema de los productos reciclables. Entonces, es una gran oportunidad el aprovechar este espacio que nos ha brindado el conocimiento a través de la tecnología, de todo lo que hacemos,
pues para revolucionar nuestras mentes, volvernos mucho más creativos y en efecto hacer eso, hilvanar procesos, ¿no? Oye, ¿cómo he hecho mano de este experto que le sabe a detalle en cómo hacer el producto reciclable y cómo lo conecto con este empresario restaurantero que está en el área que quiere venderse como el lugar top 10 de posibilidades medioambientales? O sea, estas capacidades de articulación, la verdad es que es realmente una de las grandes áreas de oportunidad que nos ha abierto el uso de la tecnología y obviamente pues la pandemia, digamos, como un proceso de capacitación. No sé si ustedes lo ven así. No, Claro. sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo y fíjate que veo otra coyuntura. Mira, el turismo en cada país se ha dado de manera diferente, pero en uno como el nuestro, que tenemos pues 130 millones de habitantes y 200 destinos turísticos y una extensión de más de 8,000 kilómetros de frontera a frontera, pues tiene que tener una estrategia muy, muy amplia y tradicionalmente son tres componentes los que están en el producto turístico: el transporte, ya sea aéreo o terrestre, la hotelería y el restaurante. Esos tres cosas son los que el turista a fuerza debe de tener. Y así se ha venido vendiendo, pero hoy ya necesitas más la labor de tu intermediario, de tu agente de viajes, de tu operador turístico, para que ya no va a estar tan fuerte el viajero independiente y más el viajero organizado. Esto ha impactado en las organizaciones empresariales. Ahí yo quiero destacar pues la labor que ha hecho Roberto Trawitz en la GMA, el Grupo Mexicano de Agencias, porque están también cambiando entre las OTAs, entre las, te digo, las agencias tradicionales, los operadores turísticos que la ley de turismo ni siquiera los contempla. Esa ya es la parte del chef. Yo digo que es como un restaurante en donde pues la materia prima son estos que ya mencioné: hoteles, transporte y restaurantes. Pero el chef es el que organiza el viaje, el que te atrae, el que te lleva. Esto va a tener un gran impacto. Y el otro tema que te quería comentar, ahorita que lo decías, es que tengo la suerte, como soy el vicepresidente de Asuntos Internacionales de FEMATUR, participo en el grupo de tarea, en el Task Force de la WTTC, que sesiona todos los miércoles a las 8 de la mañana en México, con más de 100 miembros de todo el mundo. Y ahí recuérdanos para el auditorio qué es la WTTC. Claro, es el World Tourism and Travel Council, o sea, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que preside Gloria Guevara Manso, por sí que una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, ponemos al día, y que radica en Londres y que ha hecho una gran labor. Bueno, pues secretaria, ¿no?, de Turismo. Fue la secretaria de Turismo, y esta labor de poner en coordinación, en sintonía a 180 países no es sencillo. Ella ha avanzado en muchos temas, como sus sellos de sustentabilidad, esta de Safe Travels, que también tuvo sus detractores y su dinámica, pero fue un avance. Pero lo que quiero traer a colación es que en ese foro es donde yo entendí lo que viene en materia aeroportuaria y de aerolíneas. Así como en el 11 de septiembre con el atentado de las Torres Gemelas cambió completamente la manera de viajar, y ahora tenemos que pues la seguridad, la vigilancia, la cabina blindada para el piloto, todas estas cosas que antes no existían, pues ahora ya existen, y ahora se está reinventando ahora sí que la nueva realidad de viajar, y va a ser de hecho no toda es negativa, va a ser ahora, y ya nos enseñaron la tecnología de 10 aeropuertos en el mundo que ya la tienen y a la cual se van a ir afiliando el resto de los aeropuertos, en donde ya casi no va a haber ningún contacto, es decir, se eliminan las colas y los contactos, cosa que es maravilloso. O sea que tu check-in es desde antes, inclusive se llega ya al pasaporte virtual, o sea, con la retina, en donde tú vas a depositar tu equipaje en bandas que llevan directo hasta el aeropuerto, que no vas a tener que hacer colas para abordar, cosas que ahorita me parecen maravillosas e inalcanzables. No, van a estar alcanzables antes de que termine el año, porque en estos 10 aeropuertos ya están instrumentándolo. Fueron como la prueba piloto. Sí, son pruebas pilotos que entre ellos han hecho, y que otra vez no es un tema de la autoridad, que ese es un poco el tema que quiero traer. El gobierno es importante, pero ya no es tan importante, es un tema empresarial. Así que, y hay países en los que cada vez es menos importante. Sí, es menos importante. Y eso yo creo que es positivo, es decir, finalmente
es una autorregulación. Tú sabes mejor tu negocio que un funcionario público, entonces pues ponte las pilas tú solo y sal adelante, ¿no? Eso es lo Y que... en el caso de aeroportuario, pues es más la OASI la que sabe, ¿no? No es de que tú digas que aquí es un buen lugar para un aeropuerto. Pues puedes decir Claro. NISA, pero la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, es la que determina las líneas sobre todo de seguridad. De Porque seguridad, es un de tema orientación complejo. de las pistas, todo este tipo de cosas, qué tipo de aviones. Así es, ¿no? Y esta afirmación que acabas de hacer, Juan Carlos, la verdad es que me anima mucho a hacer el siguiente comentario. Es este mundo hiperconectado del que hemos empezado a hablar, los webinars, el aprendizaje, en fin, el Big Data, ¿no? El manejo de dígitos que están al alcance de cualquier persona. Pues la verdad es que lo que está dejando en claro es que los antiguos intermediarios cada vez son menos importantes, ¿no? Y digo, tú acabas de comentar, el gran intermediario de 5 siglos pasados que fue el gobierno, poco a poco se va erosionando como un intermediario, pues que realmente va perdiendo sentido en muchas dinámicas, ¿no? Si tú lo que logras es tener sistematizado todo, pues al último la regulación termina siendo a veces medio absurda, ¿no? A veces la regulación va atrasada tratando de alcanzar el avance tecnológico, ¿no? Ahorita lo vimos, ¿no? Y creo que... lo que ha sido positivo para México precisamente es que el futuro es que la gestión o que el poder lo tengan los destinos. Por eso es importante lo que está sucediendo en México. Ahorita son las DMCs, ahora sí que no es publicidad, pero también próximamente tendremos nuestro webinar de FEMATUR con los expertos de las DMCs que van a evolucionar para ser una entidad gestora como existe Barcelona, como existe Nueva York, como existe Florencia, donde se toman las decisiones y donde se ve qué segmentos apoyar y cuáles no. Por ejemplo, Puerto Rico tiene prohibidos los all inclusive. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no es bueno. Bermudas tiene una cuota de cruceros y nada más recibe un X número de cruceros y te tienen que subastar las llegadas. O sea, toda esta capacidad de carga, el mejor lugar para definirla es el destino. Y eso es lo que sí va a suceder en México para que cada uno tenga su propio perfil, su propia pues, cualidad. Y fíjate, yo retomo otra vez tu comentario porque dándole seguimiento a este orden de ideas en la conversación, México, que en estos últimos 2 años, especialmente en el sector turístico, pues tuvo cambios drásticos, ¿no? Cambios de alto impacto, siempre los hemos comentado aquí, ya estaba César planteando la perspectiva respecto a pues, el aeropuerto, respecto al Consejo de Promoción Turística y ese hueco, digamos, de política pública del que hemos comentado en varias ocasiones. Cuando te escucho hablar, es que ahí es donde está la respuesta. Si el mundo va, digamos, hacia una desintermediación, si el mundo va hacia una descentralización de procesos y la propia pandemia, la propia cuarentena nos ha hecho tomar conciencia del aceleramiento de esa dinámica, pues entonces tal vez es el gran momento, el momento estelar donde el sector turístico que tiene un empresariado positivo, proactivo, resiliente, que están viviendo tal vez un momento complicado, siempre de esos momentos es donde puede aparecer la semilla de la potencia que sigue, la potencia organizativa, la potencia de articulación, la potencia de plantear nuevas cosas, es donde surgen liderazgos a nivel local que logran generar estos despertares y que se convierten verdaderamente en los momentos que tal vez no pasan a la historia por ser tal cual el momento, pero que sin ellos no lograrías tú tener los grandes destellos que luego se pueden tener. Y creo que es algo muy positivo si pensamos así, el momento de fragilidad que ha tenido el sector turístico, si lo pensamos prospectivamente de una manera positiva y obviamente aprovechando oportunidades, ¿no? Creo que un ejemplo es esta alianza que hizo el CENET con todos los grupos que parecía muy difícil, la que comentábamos con Óscar Espinosa en el programa anterior, que es una gran noticia, ¿no? Es ese tipo de unión que se generó, que creo que lo único que falta ahí es el gobierno federal, pues es justamente un ejemplo de esto, ¿no? De que se puede trabajar en conjunto, que se puede sacar las cosas adelante, independientemente de que el gobierno te facilite o te estorbe, ¿no? Y precisamente estos webinars de los cuales tú has comentado en distintos, que hay líderes, ¿no? Que tú has venido comentando, hay actores que están siendo punta de lanza en el tema, son precisamente esa semilla, porque ahí es a donde se empieza a detonar. Oye, si ya nos estamos poniendo de acuerdo ahorita a través de este Zoom,
pues ¿para qué fregados vamos a ir a tocar la puerta al secretario o al director de tal lugar si nosotros ya lo podemos hacer? Entonces, esas son las pequeñas semillas de la desintermediación que sigue. Y obviamente, si se logran encontrar propuestas y áreas de oportunidad donde haya chance de meterle billete e invertir, pues creo que estamos hablando del mundo que sigue, que parece ser un mundo muy futurista, pero estas cosas que están a la vuelta de la esquina, tal vez en 2 o 3 o 5 años, estos aeropuertos de los que tú has hablado, pues van a ser el pan nuestro cada día. Completamente de acuerdo. Y yo creo que ahí radica, Armando y César, la importancia del turismo. Ya no hay que medirla por el presupuesto público que se le asigna, que siempre ha sido muy poco, sino sobre la importancia real que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Otra vez, hace 50 años que se están cumpliendo en la Fundación de Cancún, hablaba de turismo nada más el presidente de la República, el secretario de Hacienda y el secretario de Turismo. Los gobernadores, los presidentes municipales no sabían ni qué era eso. Hoy es al revés, ya son los secretarios de turismo, los gobernadores, los presidentes municipales y los líderes los que están empujando y los que están haciendo que haya cambios. De hecho, ahora hay gobernadores que antes eran secretarios de turismo en sus estados o legisladores, y eso antes no llegaba. O sea, la gente de turismo no tenía acceso al poder político. Hoy ya lo están teniendo y yo creo que eso es muy positivo. Y en el futuro, precisamente el mensaje a los jóvenes que están saliendo a las carreras de turismo, que dicen, oye, el panorama es tétrico, ¿dónde voy a conseguir trabajo? ¿Cuál es mi esperanza laboral? Hay mucha más que hace 50 años, que precisamente ni siquiera existía una carrera de turismo y que ahora se requiere gente especializada. Simplemente para el tema de congresos y convenciones se necesitan 7 tipos de profesionales diferentes, que eso yo no lo sabía, lo aprendí en los webinars, ¿verdad? Entonces, no puedes armar un congreso y convención de buen nivel con un profesional, ¿no? Necesitas 7 diferentes especialidades. Oye, Si y no lo lo haces mismo, así, te va mal. ¿Cómo? claro, y lo mismo pasa con los webinars, porque hay que tener cuidado. Luego hay algunos de alto nivel en los que sale algún participante sin camisa o cosas así, y eso Sí, pues también hay que tener control. Sí, hay de esos, de eso hay de todas partes de la anécdota, pero La etiqueta del webinar y de es las que diferentes herramientas también se está escribiendo. es la etiqueta de yo por playa, eso es la etiqueta de playa. yo por eso cuidé dónde ubicarme, y aquí en mi casa, que tengo mucha gente, me metieron al closet. Ahorita terminando esto voy a salir del closet y no me lo malinterpreten, ¿eh? Pero bueno, sin duda alguna es ahí donde está la posibilidad de construir un futuro frente a un momento que está con sus complicaciones y con las, digamos, las dificultades que se han enfrentado en este contexto de la pandemia, pero que si las vemos como un área de oportunidad, pues ahí es a donde está el talento, la capacidad y obviamente la oportunidad de generar negocios, riqueza, que el turismo siempre ha significado. Me gusta mucho ese recorrido que tú has venido dando, porque es una inversión de la pirámide, ¿no? Antes me imagino que era Echeverría, López Portillo, y párale de contar porque era cuando se empezaba a sembrar, y hoy los megaproyectos de aquel momento ya son pues, los grandes generadores de riqueza. Hoy tal vez se empiecen a sembrar las grandes generaciones de riqueza, lo que sigue, y tal vez la pandemia sea el acelerador de eso. Sin duda, ¿no? Probablemente. En Los Cabos, que son los hoteleros locales los que están buscando qué regulaciones o qué cuotas o qué impuestos se le tienen que poner a los nuevos hoteles, y de hecho ya el hotel como tal, pues ya no es un enlace único. Ahorita ya lo vimos con los Airbnb, con estos mecanismos alternativos de hospedaje. Ya el hotelero no puede estar sentado esperando que le llegue el cliente. Es un enlace más de una cadena productiva del turismo que se necesita salir, producir y potencializarla también en temas de financiamiento y de ahorro para que no sea una acción de impulso, ¿no? Claro, Desde la ventanilla pública, perdón, en el momento en el que el gobierno federal suelta los espacios, cancela el Consejo de Promoción, deja de tener liderazgo en diferentes áreas, pues evidentemente el sector privado o los gobiernos locales son los que están ocupando esos espacios porque se requieren, ¿no? Y yo creo que, digamos, coincido contigo, digamos, siempre cuando habla uno de turismo, yo recuerdo cuando estaba en las comisiones allí en el Senado, en el tema de turismo, siempre caíamos cuando hablábamos con la gente o los turisteros, etcétera, el tema de promoción. Un poco rescato el comentario de César.
que es el área que hoy se ha perdido y que en este nuevo momento digital, pues también implica la necesidad de un avance en el tipo de conversación que se tiene que tener con la sociedad. Antes teníamos estos mecanismos, digamos, de gran bazooka, ¿no? De gran tirado de información hacia muchos segmentos. Hoy lo que tenemos es capacidad de microsegmentar, de ir, digamos, al consumidor final de una manera mucho más de filigrana. Es todo un nuevo entramado entre lo que tú decías, el hotelero, el restaurantero, el transportista. Todo eso puede generar un tipo de conversación unidos a través de un destino con un ente microtargeteado. Bueno, todo eso es una nueva sofisticación en la que hay que poner las pilas, porque creo que ese mismo tema lo está viviendo Francia, lo está viviendo España, de la misma manera que nosotros. Entonces, pues arranquen, 1, 2, 3, fuego, ¿no? Es que la sociedad se puede organizar en vez de estarnos preocupando por lo que ya pasó. Creo que es una parte interesante cómo ver las cosas, porque al último, pues también el reseteo que generó la cuarentena, pues se lo ha generado a todo el mundo. Si quieres, Juan Carlos, hacer una conclusión, ya estamos a punto de terminar el programa. Muchísimas gracias de antemano. Claro. Ahorita vamos a hacer el cierre, pues, pero muchas danos tu gracias. conclusión. Primero mi anuncio promocional, si no, no cobro honorarios, que no se pierdan los futuros webinars de FEMATUR, que ya están muy buenos. Mañana tenemos uno precisamente de todas las aerolíneas. Vamos a tener uno del puro financiamiento que nos está coordinando Gerardo Corona, otro de los puros DMCs que nos lo está coordinando el de Laura Cerdá, que las dirige a nivel nacional. Así que es un tema muy, muy interesante. Y lo otro, sí, realmente ver que el turismo es una actividad básica para México, y México se ha venido pronunciando como una potencia turística. Eso antes mucha gente lo dudaba. Ahorita, alrededor de la pandemia, que estamos viendo el impacto tan fuerte que tiene al suspender la actividad turística en muchos destinos, nos hace reconocernos como habitantes de un país netamente turístico, y eso yo creo que va a ser muy positivo para el futuro. Como lo dice este programa, entes turísticos, son turisticón. Claro que sí. Y sobre todo, pues celebrar el trabajo que está haciendo FEMATUR, obviamente tu liderazgo, Juan Carlos, en la materia, con todas las personas que has comentado, porque lo que hacen es, pues, ser esos engranajes importantes de cómo conversamos alrededor del tema turístico y cómo lo promovemos como un sector que cada vez se entrelaza más y más y más para convertirse en una gran cadena articulada que pues promueva eso, la potencia que es México en todo lo que significa lo cultural, lo medioambiental, lo histórico y obviamente pues lo bello que es nuestro país, ¿no? Sí, muchas gracias. Terminaría yo diciendo que precisamente la visión de Jorge Hernández Delgado, nuestro presidente, es de dedicarnos a la transversalidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué impacto tiene? Y es en lo que estamos en FEMATUR, que es la transversalidad, que es la mezcla de todos los actores que inciden en la cadena productiva del turismo. Padrísimo. Muy bien. Pues, Juan Carlos, ha sido una gran charla. Espero que te haya gustado estar aquí Claro que sí, un placer. Entre todos esos actores, no se olviden que este programa es el más importante de turismo en el país. Yo ya lo he dicho en otros webinars que me invitan, porque yo ya soy un webinóvoro profesional. Pues, gustazo, ayúdanos a seguir promocionando Radio 13 Turismo y le mandamos un saludote a todo el auditorio. Muchas gracias. Yo soy Armando Ríos Peter. Y César Castañeda, esto es Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, @Radio 13 Digital. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Gracias, Juan Carlos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias, Juan Carlos.